Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy contento de volver a grabar, de volver a platicar un poquito aquí este video podcast que tengo que se llama Bien, en donde hablo sobre pequeñas ideas que tengo, o bueno, reflexiones, catarsis, un poco como cosas que he llegado a imaginar, reflexionar o algo por el estilo. Y la verdad es que he tenido como mucha intenciones de grabar ciertas cosas, ciertas ideas, pero algunas veces no termino dándole un sentido, más bien son como ideas al aire y que no me gustaría como estar aquí y divagar, que es algo que hago bastantes veces, que es cantinflear demasiado. Entonces, el día de hoy he intentado como centrar un poco las conversaciones que quiero tener el día de hoy y creo también que influye mucho en mi algoritmo, ¿no? Creo que mientras más cosas ves en redes sociales, creo que el tema puede girar alrededor de ello. Y en mi caso me he dado cuenta que existe mucho esta crítica, esta sociedad urbana, moderna en la que estamos, que en realidad muchas veces yo siento que son más sobre explicaciones o análisis de cosas que damos por entendidos que existen, pero que a veces ni siquiera prestamos atención a ellos, ¿no? No me quiero dar tantas vueltas, pero bueno, el punto del día de todo esto es hablar sobre los terceros espacios y explicar un poco cuál ha sido mi experiencia alrededor de ellos. Si me ven dando vueltitas es porque me compré en estos días una silla de escritorio. Entonces, hoy no estoy en mi escritorio, estoy en mi sala. Pero dije, tengo muchas ganas de... Como en el anterior capítulo, en el anterior video, traía el celular en las manos y a veces pegaba golpes a la mesa o, ¿cómo decirlo? Como tenía como todo el rato así hablando, no me sentía como tan cómodo porque yo muevo mucho las manos para hablar. Entonces dije, ¿sabes qué? Esta vez vamos a tener un micrófono y vamos a estarnos moviendo así de lado a lado. Pero bueno, eso no es el punto de la conversación. No es hablar sobre mi experiencia en sillas de escritorio, que esta es mi tercera silla de escritorio de hecho, pero bueno, ya les contaré en algún momento como qué ha sido alrededor de ello, de las sillas, porque hay todo un mundo alrededor de ello, pero bueno. Sean muy bienvenidos a este bonito episodio, video podcast que se llama Bien, que se titula Bien, en donde platico un poco sobre mis experiencias. Para empezar tenemos que entender qué se le llama sobre estos terceros espacios. Siendo la definición cercana que encontré, se refiere a entornos sociales y físicos distintos del hogar y el trabajo o escuela, que promueven la interacción. Es que puse 3 R's, que promueve la interacción comunitaria, la relajación y comunicación abierta. La primera vez que yo escuché este concepto de terceros espacios, me lo platicó una de mis mejores amigas que se llama Karime, que si está viendo esto le mando un abrazote, que trabajó en un café, no voy a decir exactamente cuál era la empresa donde trabajaba, pero vendía café. Y entonces en eso me platicaba que la intención siempre de ese café era, bueno, una cadena de cafés, era que sea como tu lugar, tu tercer espacio en donde si no tienes que estar en la escuela o en el trabajo o en tu casa, vayas a ese lugar. Y recuerdo que me sacó de onda porque yo no soy una persona que comúnmente sale a ese tipo de espacios o a los... Bueno, tampoco soy una persona que compra café fuera de su casa. Yo casi siempre tomo café en mi propia casa. No soy una persona que sale a lugares como a meterse, o sea, con habitualidad a un mismo espacio. Por ejemplo, no soy de tener un gusto favorito por una cafetería o un restaurante. Soy de ir a como a lo que plasta en ese momento. Entonces, para mí el concepto de que tu tercer espacio sea una tienda o un restaurante me empezaba a generar conflicto. Pero bueno, no hablé como... Eso fue hace unos años, entonces dije, bueno, existe este concepto, yo no sabía que existía, pero existía, ¿no? Porque aparte para mí esos terceros espacios, si no estaba en mi casa o si no estaba en la escuela o en el trabajo, pues estaba con mis amigos, ¿no? Entonces era como... Mi tercer espacio era mis amigos. Y ahora lo que voy es a esto. Una vez que me explicaban como este concepto, yo la mente, siendo específicos en ese café, solamente fui 2 veces como para saber cómo era. Y recuerdo que era como, la idea era que esa cadena de cafés en un estado sea de la misma manera que en otro estado. Y en un viaje que tuve a Morelia, en donde tuve que esperarme unas horas a que nos habilitaran el Airbnb, no sabían dónde quedarme y con mi amiga que estaba en Morelia me dijo que tenía escuela, me parece, y entonces me dijo de que te puedo dejar a esta hora y después te tienes que lanzar tú solo a la ciudad. Entonces yo traía mi maletita y dije, ¿sabes qué? Me voy a meter a este café a hacer tiempo.
Y eso fue como la primera vez que dije, bueno, pues es un tercer espacio fuera de mi propia casa y de viaje. Y después en un trabajo, que me acuerdo que fue trabajar a la ciudad de Manzanillo, me pidieron llegar a una cierta hora, se tardaron un chingo más y yo decidí, pues tenía que esperar como que una hora y media, casi 2 horas, en donde no sabían dónde quedarme porque pues no soy de la ciudad de Manzanillo. Y decidí quedarme justamente otra vez en ese café. Y la idea es de que puedas estar como en diferentes estados en ese mismo establecimiento y puedas tener como los mismos servicios, ¿no? El mismo café, el mismo servicio de internet y la seguridad de que, pues, la seguridad de que no te iba a pasar nada alrededor de ese lugar, ¿no? Entonces yo empecé como a tomar la palabra a ellos de, bueno, me voy a quedar aquí y me quedé ahí un ratillo y funcionó. Creo que no siento que sea mi tercer espacio, pero definitivamente si voy a volver a viajar a otro lado, creo que podría llegar a esa misma cadena de café porque pues, yo sentí como un espacio de seguridad, de tranquilidad, porque creo que en otros restaurantes o en otras cadenas como que sí como que te quitan a la chingada cada cierto tiempo. Entonces entendí que eso podría ser de facilidad, y las otras veces que he viajado no he ido a ese mismo café, pero me he dado cuenta que como opciones cuando viajo, a veces creo que para hacer tiempo lo mejor que uno puede hacer es ir a meterse en un restaurante, ir a meterse en un lugar, porque pues en los jardines o en lugares así no puedes ser seguro del todo. No sé si me doy a entender. Lo que voy a todo esto es, existe esto, pero esto es un lugar de viajes que no es como lo adecuado, pero ¿cuál es la funcionalidad de estos espacios? Creo que la funcionalidad de estos espacios es conocer a gente nueva y al mismo tiempo, como su misma definición lo dice, que sea un espacio recreativo y relajación. Y a lo que llego, la necesidad de todo esto es de que, bueno, no sé si a las personas, espero que no, a lo mejor soy una anomalía en ese sentido, pero conocer a personas después de los 20 años es bastante un poco más complejo. Bueno, sí, después de los 20 años no. Después de la universidad o cuando acabas de estudiar, conocer a personas nuevas fuera de tu trabajo o escuela, a mi parecer empieza a ser un poco más complejo porque no hay como un gusto en común que se tengan. Por ejemplo, si tú estás en la facultad, en la universidad, pues conoces a esas personas en cierto sentido pueden tener ese mismo gusto en común. Cuando estás en el trabajo, más de lo mismo. Si no está como tan cómodo ese trabajo, se pueden quejar de ello y tienen como una cosa en común de qué hablar de ello, pero fuera de esos espacios, a mi parecer, empieza a ser un poco más complejo. Desde hace años, creo yo que llevo con el mismo círculo social por mucho, mucho tiempo, y solamente he conocido gente nueva en el trabajo o en situaciones específicas con mis amigos que son amigos de mis amigos. Y ya, pero como llegar a un lugar con gente nueva, con un espacio en el cual no conozco a nadie, siento que en la actualidad es mucho más complejo de lo que pudo haber sido como en la primaria. Y no significa que no quiera tener amigos o que quiera tener nuevos amigos, pero es muy estimulante conocer personas nuevas. Bueno, a mi parecer es bastante estimulante conocer personas nuevas y conocer perspectivas diferentes. Cuando te expones a estos nuevos lugares, creo que te das la posibilidad de conocer a gente completamente diferente, y a esa justamente a lo que yo voy. Junto con uno de mis mejores amigos hemos tenido la idea de conocer a personas nuevas y empezamos a ir a ciertos espacios nuevos desde hace unos años. Justamente dejé de hacerlo por una circunstancia que pasó, pero empezamos a salir a lugares nuevos, a entornos diferentes fuera de nuestra zona de confort, y creo yo que pudo haber sido bueno porque nos expusimos a diferentes opiniones, pero al mismo tiempo creo yo que pudimos exponernos a opiniones las cuales no somos afines, y eso en mi caso puede ser un poco contraproducente porque yo voy a un lugar como para intentar socializar, pero lo que pasa es que hablo con la cara. O sea, como pueden ver aquí, si algo no me gusta, es muy difícil intentar apaciguarlo para que no se note, ¿no? Se nota como mi cara de, no una cara de asco, ¿no? Pero sí una cara de, ¿no? Entonces, bajo esa circunstancia, creo yo que me he dado problemas porque alguien dice una opinión de la cual no estoy de acuerdo. No significa que sea una opinión terriblemente catastrófica o antagonista a mi forma de ver las cosas, pero sí podría ser que se cierre la posibilidad de un diálogo por mi propia jeta, ¿no? Entonces,
me he dado cuenta que está como ese rollo, porque a veces tiendo a reír, ¿no? Pasó un camión. O a veces tiendo a reírme de las situaciones. No significa que me estoy riendo de la persona, sino de la opinión que a lo mejor puedo estar en contra y me parece un poco contradictoria o extraña, pero pues, ¿qué te digo, no? Es como... no, al final de cuentas creo yo que exponer tu opinión a, por ejemplo, esto da la posibilidad de un contraargumento, ¿no? Y muchas veces tardo como en pensar ese contraargumento para encontrar las palabras correctas, pero mi cara ya dijo automáticamente que estoy en contra de lo que estás diciendo. Es algo que no estoy como tan conforme que tengo, pero lo trabajo alrededor de ello, ¿no? Para no como sonar grosero y saber las palabras correctas para decirlo. Ahora bien, he ido a 2 espacios en esta idea de conocer estos terceros espacios. Uno era sobre cine, que era una exposición de películas. La segunda era sobre poesía, pero la primera fue sobre cine, ir a ver un ciclo de cine con diferentes personas, a ver una película. Y la verdad es que estuvo chido, pero todas las opiniones eran como las mismas. Entonces, yo digo, la idea es exponerte opiniones diferentes, creo yo. O bueno, mi intención, mejor dicho. La otra era poesía, pero era muy divertido porque fui y resulta que fui la única persona en esa habitación, entonces era como las 2 personas que organizaban y yo. Ya no volví a ir porque dije, no, qué hueva, no quiero volver a... Se sentía extraño, ¿saben? Porque esas 2 personas sí se llevaban bien y yo estaba como ahí existiendo. Y aparte creo yo que traía una cara de... O sea, yo creo que estuve en una época extraña, entonces traía una cara de hueva o de sueño como así llena de ojeras y todo triste y bla, 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 bla. Entonces era como, yo creo que esas personas no se sintieron cómodas, ni yo tampoco me sentí cómoda en esa situación y ya nunca más volví. Pero bueno, eso es otra cosa. Y alrededor de todo eso, no quiero hablar del gimnasio porque al fin y al cabo creo que parte de la esencia de estos espacios para conocer personas nuevas o estos terceros espacios es la idea de que no gastes para ir. Por ejemplo, en el gimnasio, pues la mensualidad cuesta. Y bueno, yo no estoy muy de acuerdo de hablar en los gimnasios, no estoy como tan cómodo alrededor de ello. Una, porque a mí una vez me pasó ya que fui al gimnasio con mi hermano y en el gimnasio había como una dinámica alrededor de una cosa extraña, creo que una fotografía con un pastel, una cosa así. Y el punto es de que le hablaron a mi hermano y luego me hablaron a mí. Pero le hablaron a mi hermano porque, ¿es tu hermano? O bueno, ¿viene contigo? Y es como, sí. Ah, ¿le puedes decir? Es que tiene como cara de enojón. Y no tenía cara de enojado, no estaba enojado ese día. Estaba simplemente entrenando, pero yo tengo una cara, bueno, no sé, hablando de ello, ¿no? Hablo con la cara, entonces estaba mirando al suelo, no sé qué expresión tenía como para estar todo serio, pero pues parece ser que estaba bastante serio y por eso la gente no se me quiere acercar a hablar en el gimnasio, que tampoco soy fan de hablar en el gimnasio porque pues estoy todo sudado, si con trabajo puedo llegar a unir 2 palabras porque estoy bastante cansado, entonces no sé si las personas que hablen, aparte yo no soy de entrenar jamás con alguien, no soy, bueno, sí, jamás no sería la palabra correcta porque sí he entrenado con personas y es extraño, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, he visto gente que se dedica a subir videos como con sus amigos entrenando y como en esta plática y yo creo que nunca he podido ser capaz de ello. O sea, se puedo tener plática, pero mientras entreno me parece que no tanto. A lo mejor cocinando sí, eso a lo mejor sí, pero pues no puedo cocinar con extraños, creo, a no ser que sea en un trabajo. Estaría chido como que una dinámica en donde se juntan las personas a cocinar y entre todos comen como un banquete colectivo. No sé, eso es una idea que se me acaba de ocurrir, pero bueno. Encontrar estos espacios en común, con gustos en común, creo que puede ser lo correcto para encontrar en estos terceros espacios, museos o cosas así. Actualmente, por ejemplo, creo que algo que tengo un gusto, el cual creo que me atrevería, oh, me tronó mi hombro, me atrevería a ir a un tercer espacio para platicarlo o divulgarlo. Sería, actualmente tengo un gusto por los cómics, de nuevo, entonces sería como ir a un lugar, una convención, pero aquí en Colima no hacen convenciones de eso, de estas pláticas alrededor de ello, pero pues no se ha hecho. Y más aparte, yo nunca he formado parte de grupos de Reddit o de Discord y aparte yo no sé cómo funcionan esas cosas, entonces no sé cómo ingresar a estas cosas, a esas conversaciones, porque sé que existen foros alrededor de ello, de esas pláticas, pero como
en la adolescencia no llegué a entrar. Creo que ahorita ya en la adultez me va a costar un poco más de trabajo porque no sé cómo funciona. De hecho, tampoco sé cómo funciona el Discord adecuadamente. Entiendo que existen estos canales y tal, pero compartir Discord o compartir un medio de comunicación tan grande y masivo, nunca he sabido cómo funciona. Bueno, sí sé cómo funciona naturalmente, pero sé que hay como reglas, roles y todo el rollo y nunca me entendí y nunca formé parte de ello. Pero bueno, creo que esa era como un poco la reflexión que quería hacer, como estos terceros espacios y mi experiencia alrededor de ellos. Actualmente estoy yendo a un café filosófico que voy junto con uno de mis mejores amigos y escucho opiniones muy diversas que no son malas, son simplemente diferentes a las mías y me siento feliz con ello porque al final creo que si uno se centra como solo en su burbuja y solo sus amistades, no escuchas opiniones diferentes, entonces piensas que las cosas es de una manera y en realidad es de otra, porque a lo mejor tu grupo de personas, por ejemplo, les gusta mucho un tipo de música y cuando te juntas con personas que no son de tu entorno común, te das cuenta que hay música más diferente y que puede funcionar, ¿no? O sea, más o menos con eso, también con las opiniones. Obviamente hay algunas opiniones, en mi parecer, que no son tan respetables o yo no voy a ser tan tolerante a esas opiniones, pero exponerte a conocerlas, no vas a conocer tus límites hasta que no te acerques a ellos. Y creo que tus límites sociales también son importantes conocerlos sin morir en el intento, ¿no? Creo que conocer tus límites sociales en situaciones en donde no sean opcionales puede ser peligroso porque no sabes, no te conoces y no sabrías cómo reaccionar, por ejemplo, a una opinión diversa o una opinión diferente, controversial, si no te expones a ellas y dices, ¿sabes qué? A lo mejor tu primer momento puede ser discutir, pero para pelear se ocupan dos, entonces a lo mejor la opción correcta no es discutir, más bien es darles por su lado para simplemente terminar la conversación porque esa persona no es tolerante a opiniones diferentes. ¿Sabes? No sé si me doy a entender y no es hasta que estés como te expongas a ese tipo de situaciones que agarras experiencia alrededor de ello, ¿no? Entonces creo yo que a mi parecer me ha ayudado a hacer eso, que es salir a conocer opiniones diferentes para saber. Ya vengo, aguanten un segundo que tengo un pendiente. Perdón, vinieron por unas cosas, pero todo bien, todo en orden. Me ha ayudado a conocer diferentes tipos de posturas políticas, sociales y hasta una que otra vez discursos de odio que en otras circunstancias a lo mejor lo hubiera metido un putazo, pero me he dado cuenta que pues hay que mantener como un poco la cordura. Pero imagínate que me toca exponerme a una situación así en un lugar en donde estoy en el trabajo, pues me pueden despedir o me puedo meter en problemas por ello, ¿no? Entonces, tranquilidad en ese sentido, hay que aguantar las cosas y te expones a este tipo de circunstancias. Sin más, quiero agradecer a las personas que estuvieron aquí, que estuvieron escuchando este bonito podcast. Y antes de que se me olvide, no quiero que el video entero parezca como un comercial enorme, pero mientras estaba escribiendo el guión de esto, que de hecho aquí está, me di cuenta que yo trabajo en un proyecto en donde damos difusión a estos terceros espacios, que es este proyecto que se llama Arte Briges, que lo voy a poner como aquí, en donde hacemos una agenda semanal de eventos artísticos y culturales independientes en donde hay diferentes planes de pinturas, de teatro, danza, música y como diferentes planes que es como para una población bastante variada, desde aprender a pintar o simplemente tocadas de música o obras de teatro, ¿no? Entonces como que también hay micrófonos abiertos de poesía. Algún día quiero uno de esos, pero bueno, no es el tema. El punto es de que si quieren ir, vayan. Les voy a dejar el enlace aquí abajito y ya creo que eso es todo lo que quiero platicar el día de hoy. Muchas gracias. Hubo fallos técnicos, no hubo fallos técnicos, más bien hubo interferencias alrededor de ello, pero sin más. Muchas gracias. Nos vemos. Cuídense mucho. Tomen agua. Bye.